El milagro que vamos a estudiar hoy no es un milagro típico. En la mayoría de los otros milagros de Jesús, Él sana a alguna persona, echa afuera demonios, resucita a alguien, es decir, cosas realmente importantes. Pero en este, que es el primer milagro registrado que hay de Jesús, lo que Él hace en realidad es evitar que se acabe el vino de una boda. No sé qué piense usted, pero para mí es una forma muy agradable e inesperada de empezar una serie de milagros. Estamos en una sorprendente reconstrucción a las afueras de Nazaret que se llama la aldea de Nazaret. Ha sido cuidadosamente creada para dar una imagen precisa de cómo debió haber sido la antigua Nazaret. Además de algunas de las reconstrucciones que se han hecho, también se han excavado algunos artículos fascinantes que datan del primer siglo. Al caminar por esta ciudad me encontré con algo muy interesante que cabe muy bien en esta sesión. Por las hendiduras de estas piedras se puede decir que esta es una antigua máquina para hacer vino. En el primer siglo, las prensas de vino eran simplemente grandes pendientes y espacios tallados en el lecho de una roca. Esta tiene dos espacios separados por una estrecha protuberancia. El área superior era un espacio para las uvas y el área inferior era para el prensado. Los trituradores de uvas se agarraban a unos caballos por medio de unas barras suspendidas sobre sus cabezas, presionaban las uvas con los pies descalzos y separaban el jugo de las semillas y la piel. Con frecuencia el proceso se convertía en una fiesta y las personas aplaudían y gritaban, cantaban y bailaban. Si usted observa bien, podrá ver que hay canales que llevaban el jugo a la parte inferior. Desde allí era procesado y convertido en vino. Hacer una sola buena botella de vino implica mucho trabajo. En el milagro que se encuentra en Juan capítulo 2, Jesús se salta todo el proceso. Y al hacerlo no solo le da la gloria a Dios, no solo revela su naturaleza sobrenatural, sino que asegura que esta fiesta y que la vida en sí misma pueden seguirse viviendo al máximo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. California tiene fama por producir uno de los mejores vinos en Estados Unidos. Pero normalmente las personas piensan en Napa Valley en el norte. En este momento estoy en un viñedo al sur de California, cerca de Temecula. Este viñedo hace poco recibió algunos premios por producir uno de los mejores vinos del mundo entero. Para ser más claros, este viñedo tiene apenas 3 o 4 años. Estamos a mediados de julio y ya se pueden ver las uvas apareciendo en las vides. Todavía debe pasar un mes o mes y medio para que las uvas maduren.
Luego serán cosechadas, prensadas y se hará vino con ellas, y el vino será excelente. Ahora bien, el vino pasará todavía algunos años en el proceso de envejecimiento en grandes barriles de madera. Entonces, para producir un buen vino aquí en el sur de California se necesitan por lo menos 10 años. Sin embargo, en nuestro pasaje de Juan 2, Jesús produce en solo algunos segundos uno de los mejores vinos que se haya probado. Un milagro. Y a primera vista, este milagro no parece tan admirable, es decir, no es tan increíble como haber levantado a Lázaro de los muertos. Ni siquiera estamos seguros de que muchos se hubieran dado cuenta que Jesús hizo este milagro aparte de unos discípulos. Pero esa es la belleza del Evangelio de Juan, ver lo que los demás no ven. Y a mí me encanta esto porque es sencillo de entender, pero es muy profundo. Detrás de milagros aparentemente simples encontramos una profunda importancia teológica. Y eso es lo que sucede en este milagro del agua en vino. En el capítulo 2 de Juan, es mucho más que un milagro, nos muestra exactamente quién es Jesús y por qué vino a la tierra. En el capítulo 2 de Juan empieza diciendo que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Estaba Jesús, su madre y sus discípulos. Y en el versículo 3 dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. ¿Será que María esperaba que Jesús hiciera algún milagro aquí? Ciertamente es posible que lo haya pensado, especialmente con la respuesta de Jesús. Él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Y luego María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Es como si ella esperara que Jesús hiciera algo. Obviamente, ella sabía quién era Jesús y probablemente quería que todo el mundo supiera que Él era el Mesías a través de algún milagro. Sin embargo, el hecho de que en ese momento Jesús tuviera aproximadamente 30 años y hasta donde sabemos nunca hubiera hecho ningún milagro, hace que algunos estudiosos duden que María esperaba un milagro. Es decir, ¿acaso ella llamaba a Jesús desde la otra habitación cada vez que se le acababa la harina para hacer el pan y decía, Jesús, necesitamos un poco más de harina aquí? Eso parece poco probable. Por esta razón es posible que ella no estuviera esperando un milagro, pero acude a Jesús porque es el hombre mayor de la familia. José no estaba ahí, algunos piensan que ya había muerto, entonces ella acude a Jesús a pedirle ayuda. Hay un antiguo documento de la iglesia que data del siglo III que dice que María era la tía del novio de esa boda en Caná. Y es posible que haya sido parte de la familia de la boda. Tal vez era responsable de ayudar a la familia a proveer el vino para los invitados. En una cultura como la de ellos, quedarse sin vino era un verdadero problema. Eso le hubiera generado mucha vergüenza a la familia, no solo a la novia y al novio, sino a toda la familia. María tiene que hacer algo, así que va a hablar con Jesús y le dice, necesitamos más vino. Jesús provee el vino que esta familia necesita en la boda y los salva de una gran vergüenza. En el siguiente versículo, el 6, dice que allí había 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Marco nos cuenta más sobre esa ceremonia de purificación. Dice en el capítulo 7, versículo 3, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la antigua tradición. Este rito se hacía más por religión que por higiene. Cuando yo era niño, antes de cenar, siempre tenía que lavarme las manos y mostrárselas a mi madre para que ella me autorizara a comer. La ceremonia de lavarse las manos no era para conseguir la autorización de mamá. Aquí no se está hablando de quitar la mugre de las manos. Es una ceremonia o práctica que lo hace a uno limpio por dentro, en el corazón. Ellos se lavan las manos antes de comer para estar religiosamente o espiritualmente puros. Una analogía moderna se ve en la Iglesia Católica Romana. El sacerdote, antes de dar la Eucaristía en la Cena del Señor, rocía agua en sus manos y así queda ceremonialmente puro. En una boda como esta en Caná, necesitaban mucha agua porque había muchos invitados y la boda duraba hasta una semana. Entonces tenían 6 tinajas de agua. Jesús les dice en el versículo 7, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Llenaron 6 tinajas, cada una de ellas tenía capacidad para 20 o 30 galones, entonces eran entre 120 y 180 galones de agua que luego se convertirían en vino.
En este viñedo se pone el vino en estos grandes barriles que tienen capacidad para 60 galones de vino cada uno. Así que estamos hablando de 2 o 3 de estos grandes barriles llenos de vino. Eso es mucho vino. Y esto también es muy importante, como lo veremos más adelante. En los versículos 8 al 10, Jesús les dice a los sirvientes que lleven algo del agua que había sido convertida en vino, que la saquen y la lleven al encargado del banquete. Y él lo prueba. Y luego el encargado del banquete llama al novio y le dice: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El encargado del banquete dice que este era el mejor vino. La calidad del vino era la mejor, y esto también es extremadamente importante, como lo veremos después. El último versículo de este pasaje dice, versículo 11, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Poner la fe en alguien o creer en alguien en esa época no solo implicaba un proceso mental o algún tipo de creencia intelectual en una persona. Yo creo aquí en Jesús. No es como algunos dicen aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. No es solo invitar a Jesús a estar en el corazón sin que haya una diferencia en nuestras vidas por esto. Más bien, creer en Jesús significa que confiamos en Él con todo nuestro ser. De hecho, la frase griega creer en alguien transmitía la idea de que la persona en la que se creía era nuestro dueño. En otras palabras, aquellos que creían en Jesús son posesión de Él, son de Él. Así que, como resultado de creer en Jesús, ya no somos más nuestros, le pertenecemos a Él. Y por eso no podemos seguir viviendo la vida de la misma manera como la vivíamos antes. Debe haber una diferencia en la forma como vivimos, en la forma como usamos el dinero, cómo pensamos, en lo que miramos, cómo pasamos el tiempo libre y cómo tratamos a nuestros hijos o a nuestro cónyuge. Creer en Jesús es algo que lo cambia todo. Es importante entender el significado que este milagro tenía para los judíos del primer siglo, porque este milagro se realizó hace casi 2000 años. Y los judíos de esa época entendían la importancia de las bodas y el vino de una manera distinta a la de hoy. Entonces, ¿por qué era tan importante para un judío del primer siglo que el milagro se hubiera realizado en una boda? En Mateo 22... Jesús cuenta una parábola y dice, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Cuando las personas me piden que hable un poco sobre el reino de Dios y que explique cómo es, por lo general no les digo a las personas que es como una boda. Utilizo otra metáfora, pero Jesús sí lo dijo. Jesús comparó al reino con un banquete de bodas, porque un banquete era una metáfora judía común del Antiguo Testamento acerca del reino que venía. Cuando venga el reino, habrá un banquete, como los que se dan en las bodas. Al parecer, Jesús escogió la ubicación de su primer milagro por motivos simbólicos. Una boda haría que el pueblo judío pensara sobre el reino de Dios que esperaban. Así que la boda lo hace a uno pensar en el reino. ¿Y qué hay del vino? ¿Cómo un judío del primer siglo entiende el vino? Bueno, en el Antiguo Testamento, en Isaías 25:6, dice lo siguiente. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales. Un banquete, ahí está otra vez. Un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Aquí la idea es que cuando Dios renueve las cosas, cuando Dios obre en el futuro, va a haber vino y va a haber vinos añejos, que es la mejor clase de vino. Otro texto, en Jeremías, capítulo 31, versículo 31, dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Israel no siempre vivió de acuerdo con las expectativas de Dios en el Antiguo Testamento. Rompieron el pacto por la desobediencia y Dios los envió al exilio. Pero Dios no se dio por vencido con ellos, no los envió al exilio por siempre.
Él habla de una renovación, cuando Él va a hacer un nuevo pacto con este pueblo. Y la señal de que Dios va a volver a actuar para realizar este pacto se encuentra en un versículo anterior, en el versículo 12. Dice, vendrán y cantarán, jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite. Entonces Jeremías nos dice que cuando se establezca el nuevo pacto, una de las señales será la presencia del vino. Pero quizás el texto más claro del Antiguo Testamento que habla sobre la importancia del vino es Amós. Amós capítulo 9. Dice lo siguiente en el versículo 11. En aquel día levantaré la choza caída de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré como era en días pasados. David fue uno de los reyes más importantes de Israel y Dios le prometió que sus hijos serían reyes de Israel por siempre. Pero cuando Israel fue enviado al exilio por su desobediencia, parecía que las promesas que Dios le hizo a David hubieran terminado. No habría más reyes, porque no había más nación de Israel. Pero Amós deja claro que ese no es el fin. Él profetiza que Dios va a actuar en el futuro para restaurar el reino de David. Él va a enviar a alguien del linaje de David, que va a ser el rey mesiánico. Jesús es llamado el Hijo de David. Este Mesías cumpliría todas las profecías del Antiguo Testamento. Y en ese momento, Amós dice, un par de versículos más abajo en el 13, vienen días en los cuales el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas alcanzará al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Amós nos dice que cuando esto suceda, cuando sea renovado el reino davídico, no va a haber un poco de vino, va a haber mucho vino, tanto que los montes van a destilar vino. Esta expectativa judía fue creciendo con el tiempo. Hay un texto escrito aproximadamente en la época del Antiguo Testamento que no aparece en la Biblia. Pero dice esto, dice que la tierra va a dar fruto 10,000 por uno. También nos dice que cada cepa va a tener 1,000 sarmientos, que cada uno de estos sarmientos dará 1,000 racimos. Y cada uno de estos racimos contará 1,000 uvas, y cada uva producirá 120 galones de vino. Eso es mucho vino. El paisaje que se ve detrás de mí está lleno de viñedos, pero yo me imagino cómo sería si estas montañas destilaran vino, si el vino bajara como un río por estas montañas. Eso es lo que dice Amós, que va a ser la señal del nuevo pacto. Habrá galones y galones de vino bajando por las montañas. El dueño de este viñedo quedaría extasiado si tuviera este tipo de producción. Pero tenemos que entender que esto es una metáfora. La idea es que cuando llegue el nuevo pacto, cuando aparezca el Mesías y traiga el nuevo pacto, va a haber mucho vino. Entonces, ¿esto qué significa realmente? Bueno, sabemos por los textos del Antiguo Testamento que el pueblo judío de la época de Jesús esperaba un gran regocijo en un banquete. Jesús realizó este milagro en un banquete de bodas. Y sabemos que Dios renovaría el pacto con Israel y que la señal de que lo haría sería la presencia de vino, de mucho vino y de buen vino. Jesús trae este vino de 120 a 180 galones de vino. Así que al cambiar el agua en vino, Jesús muestra que el nuevo pacto de Dios que Isaías, Jeremías, Amós y otros profetas del Antiguo Testamento esperaban, había llegado ya. Este es el momento clave para entender este milagro y a veces es pasado por alto. No solo es un milagro, sino una declaración simbólica que hace Jesús de que es el Mesías y de que había traído el reino esperado de Dios. Pero hay más. Jesús toma el agua y la convierte en vino. Esta agua venía de 6 tinajas de piedra llenas de agua que se utilizaba para la ceremonia de purificación de los judíos. Tengamos en cuenta que el agua simboliza todo el sistema de purificación judío. Es decir, todo el sistema judío. El antiguo pacto de la purificación del agua en el cual uno vierte agua en las manos para ser puro. Jesús cumple eso en su persona y trae ahora el nuevo pacto. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Los cristianos no tenemos que lavarnos las manos con agua para estar puros.
Confesamos nuestros pecados a Jesús para ser puros. Con el nuevo pacto, Jesús nos completa y nos hace perfectos. Recuerda que después de probar el vino que Jesús hizo, el encargado del banquete dijo que era el mejor vino. Vemos la misma idea en Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 8. Nos dice que Jesús había establecido un pacto que es superior al antiguo. Y resultado de este milagro, el versículo 11 nos dice que los discípulos creyeron en Jesús. Ellos no creyeron en Moisés o en la ley o en el judaísmo, creyeron en Jesús. Jesús es el Mesías, el hijo de David, que vino a cumplir el judaísmo y a traer el esperado reino de Dios. Quedarse sin vino en una boda en esa sociedad habría avergonzado mucho a esa familia. Es algo que se habría recordado durante muchos años en esa ciudad y la familia habría sentido esa vergüenza mucho tiempo. Sin embargo, Jesús se preocupa por esa familia y les da mucho vino bueno y los rescata de la vergüenza. Yo trabajo con estudiantes y me he dado cuenta de que muchos tienen vergüenza debido a malas decisiones. Algunos han hecho trampa en sus exámenes. Han hecho cosas con sus novios o novias que no han debido hacer y se han olvidado de su relación con Dios. No siempre han hecho lo que querían hacer, lo que sus padres querían, no han hecho lo que Dios quería que hicieran. Cuando estudiamos este pasaje juntos en la clase y ellos oyen que Jesús se interesaba por esta familia, que quitó la vergüenza de ellos y que se preocupa por nosotros tanto que quita nuestra vergüenza, se ponen muy felices. Se emocionan mucho por esto, porque Jesús nos limpia cada vez que vamos a Él y le pedimos perdón. Él nos permite empezar de nuevo, empezar de cero. No tenemos que llevar esa carga o esa vergüenza más tiempo, y eso es una buena noticia. Mi hermano y mi cuñada son psicólogos y alguna vez me visitaron aquí en California. Yo estaba hablando de Juan capítulo 2 con ellos, y ellos tenían una gran sonrisa en su rostro y dijeron, ¿sabes qué? Si las personas pudieran ver y creer que Jesús se lleva su vergüenza, serían transformados. Porque mi hermano y mi cuñada trabajan con personas que se sienten lisiadas por la vergüenza todos los días. Otra emocionante verdad de este milagro es que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Isaías, Jeremías, Amós y todos los profetas del Antiguo Testamento esperaban el día que Dios obrara nuevamente en su pueblo Israel. El pueblo judío esperaba el día en que Dios cumpliera sus promesas y trajera el nuevo pacto. Dios envía a Jesús a cumplir esas profecías, muchos siglos después de haberlas dado. Y cuando lo hace, Dios nos muestra que Él es fiel. Podemos confiar en que va a cumplir su palabra porque es confiable. Eso es una buena noticia para mí, porque las personas no siempre han sido fieles a la palabra que me han dado, pero Dios sí. Y lo he visto la fidelidad de Dios una y otra vez en mi vida. Hay muchas más aplicaciones y verdades de las que podríamos hablar en este pasaje, pero hay una en especial que me parece emocionante. Y cuando revisamos otra vez estos tres pasajes del Antiguo Testamento, en Isaías, Jeremías y Amós, todos esos pasajes que hablan del nuevo pacto y del vino, aparece también otra cosa. Voy a volver a leer esto y mencionaré el asunto en un momento. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, de vinos añejos. Jeremías 31:10. Dice, naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. Y Amós 9:12 dice, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que lleven mi nombre. En estos tres textos se habla de las naciones o pueblos. Al parecer, Dios quería, al renovar el pacto, cerciorarse de que el pueblo judío entendiera que iba a haber un énfasis en las naciones, en todas las naciones de la tierra, y que cuando se estableciera ese nuevo pacto, esa idea de alcanzar a las naciones no es nueva. Era el plan de Dios desde el mismo principio. Cuando Él llama a Abraham, Génesis 12:13, bendeciré a los que te bendigan, Abraham, y maldeciré a los que te maldigan.
Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios siempre ha tenido sus ojos puestos en las naciones, en todas las naciones. Pero lo que es nuevo en el cristianismo es el nuevo pacto, es el énfasis que se pone en las naciones. Esto es un contraste a la actitud típica de los judíos del primer siglo hacia las naciones y hacia los gentiles. Algunos de los judíos se habían olvidado de las naciones y de la importancia de llevar la luz de Dios. Solo pensaban en ellos mismos y en sus propios deseos y necesidades. Para ellos Jesús era un libertador que les daría la libertad de Roma. Pero Jesús deja claro que vino para anunciar las buenas nuevas a todas las naciones, las buenas nuevas de vida, alegría y paz. Como cristianos debemos enfatizar la importancia de alcanzar a las naciones en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Pero tristemente, igual que los judíos del primer siglo, algunas veces nos olvidamos de las naciones. La iglesia de hoy algunas veces olvida la importancia del evangelismo y las misiones. He estado en iglesias que pasan más tiempo hablando sobre el color del tapete del altar que de cómo pueden alcanzar a sus comunidades con el evangelio y cómo ser una bendición para ellos. Una vez fui a una iglesia que daba un sorprendente 3% de su presupuesto general para las misiones. También he estado en una iglesia que da casi el 50%. ¿Cómo puede una iglesia dar el 3% a las misiones cuando Jesús deja claro que todas las naciones y todos los pueblos deben ser el centro de nuestra vida? Cuando finalmente entendemos cuál fue la misión de Jesús, es decir, alcanzar a todo el mundo con su mensaje. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, ¿puede nuestra misión ser diferente a la de Él? Eso me recuerda a lo que le sucedió a los hobbits en El Señor de los Anillos. Antes de la venida de Gandalf, los hobbits no tenían ninguna aventura. De hecho, su filosofía de vida era muy simple. No nos interesa lo que sucede por fuera de nuestras fronteras. Solo se preocupaban por ellos mismos, pero todo cambia para un pequeño hobbit, Frodo y sus dos pequeños amigos, Sam y Pippin. Frodo y sus amigos dejan su vida, dejan de comer y beber, y se preocupan mucho por las personas que se encuentran por fuera de ahí. Frodo fue un hobbit transformado después de recibir la misión de su vida. Se sacrificó, sufrió, cargó un anillo hasta Mordor y lo destruyó. De la misma manera, cuando entendemos que Jesús nos ha enviado para hacer una bendición para el mundo, ¿será que nuestras vidas no van a cambiar? ¿Será que podemos seguir preocupándonos tanto con el tamaño de nuestras casas? ¿O con qué tan nuevo es nuestro auto? ¿O con tener lo último de la moda en ropa? ¿Qué pasó con el sacrificio? Nuestras iglesias van a seguir preocupándose tanto con la comodidad de sus feligreses cuando necesitamos ser una bendición para todo el mundo. Jesús pudo cambiar el agua en vino. Él cumplió lo antiguo y trajo lo nuevo. Y al hacerlo se llevó nuestra vergüenza. Nos mostró que Dios es fiel y nos recordó que debemos ser una bendición para todo el mundo.